Familia de la Casa del Gran Dios, bienvenido a un nuevo servicio. Hoy nos tocó a los jóvenes. Hoy los jóvenes sabemos que Jesús va a tocar muchas vidas, así que no te lo pierdas. Bienvenido. Vamos. Regocíjate en Dios, regocíjate siempre, una y otra vez en Dios. ¡Hey! ¡Vamos! Todos con las palmas, todos, vamos. Ven a alabar, ven a adorar a nuestro Dios. Vamos. Todos. Ven a alabar, ven a adorar el nombre de nuestro Señor y bendecir su nombre hoy. Declara, bueno
Sí, Señor. Su nombre es Jesús. Te damos gracias, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu señorío sobre nosotros, Señor. Tú eres nuestro amado Señor, nuestro Padre, el que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, el que cumple sus promesas, Señor, el que manda su palabra y cumple su propósito, Señor, el que es el centro de nuestra vida, el que ocupa el primer lugar en mi corazón. Por eso, dile al Señor, adórale con todo el corazón. Dile: eres mi amado, eres mi Padre, eres mi Abba, mi Señor. Te amo, Señor. Te adoro, Señor. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares.
Señor, por limpiar nuestra vida, Señor, por darnos una segunda oportunidad, Señor, para poder buscarte, para poder servirte, Señor. Señor, nuestra vida no es nada si tú no estás con nosotros. Señor, es como no tener aire, Señor. Es como el aire para respirar. Así eres tú para nosotros. Señor, no permitas, Señor, que ninguno, Señor, de tus hijos nos alejemos de ti nunca, Señor. Permítenos adorarte, Señor, todo el tiempo, Señor. Yeshua, Señor, Yeshua, Bienvenida, iglesia, bienvenidos. Este domingo va a ser un domingo especial. Dios, a cada persona que está viendo este mensaje, Dios me colocó en el corazón que va a cambiar tu nombre. Va a cambiar tu nombre. Muchos nombres que quisieron colocar sobre tu vida van a cambiar en esta mañana. Y quiero que ahí donde tú estás le demos la bienvenida al Espíritu Santo. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a tu casa. Espíritu Santo, bienvenido. Te pido que le hables a cada persona que mire este programa. Espíritu Santo, cambia las vidas de estas personas. Te pido, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo. Quita las palabras que quieran venir de los hombres y pon las palabras tuyas, Espíritu Santo. Te pido que todas las personas que miren este video, cuando termine, no saldrán iguales. Que todas las personas que se conecten a este Facebook, a través de YouTube, de cualquier medio donde miren esto, van a salir transformados. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a tu casa, Señor. Habla y te pido que les pongas nombres nuevos a estos tus hijos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero tocar un mensaje muy especial en esta mañana y cuando lo recibí en mi habitación y me cambió la vida, y sé que a ti también te la va a cambiar. Y quiero hablarles de un hombre llamado Pedro, Simón Pedro. Y quiero que vayamos juntos a Mateo capítulo 4 versículo 18. Vamos juntos a Mateo capítulo 4 versículo 18 y vamos a leer un poco de lo que les quiero hablar en esta mañana. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y quiero iniciar hasta aquí y dar un contexto. Simón Pedro y su hermano eran pescadores. Eso era su identidad. Simón Pedro y su hermano eran pescadores. Eran hombres que estaban recogiendo los peces, andaban en el mar. Pero hay un versículo, no pierda Mateo 4, 18, y quiero que leamos Juan capítulo 1, 42, y quiero que vean la locura que dijeron sobre Pedro antes de que él lo supiera. Y miren lo que dice Jesús sobre Pedro en Juan capítulo 1 versículo 42.
Y quiero que lo leamos juntos. Juan capítulo 1, 42 dice: y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefás. ¿Qué significa Cefás? Cefás quiere decir Pedro. O sea que cuando Jesús conoció a este pescador, le dijo: tú eres Simón, pero quiero decirte algo, tú serás llamado Pedro. Pero la pregunta es: ¿cómo sigue Pedro? Y quiero que no se despegue y esté conectado conmigo. Si quiere, vaya compartiendo. Y miren lo que va a empezar a suceder. Volvemos otra vez a Mateo capítulo 4 versículo 18 y continuamos. Dice versículo 19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto se lo dijo Jesús a Simón Pedro y al que estaba con él. Y Jesús le dijo: ven, Simón Pedro, sígueme, sígueme, porque yo te voy a hacer. ¿Qué dice el versículo 19? Venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Y hay algo que ocurrió cuando Simón Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le ofreció a este hombre cambiarle su identidad. ¿Cómo así su identidad? Este hombre, Simón Pedro, era un pescador de hombres. Pero cuando Jesús lo vio, primero le dijo: ven en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y lo primero que le ofreció a este hombre fue cambiar su vida, que este hombre tuviera una vida diferente, con decirles que no solamente le iba a cambiar lo que estaba haciendo, sino también el nombre. Y quiero que sigamos leyendo. Muchas personas, veamos el versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y muchas personas que me están viendo tal vez trabajan, no sé, en algo de medios, abogados, médicos. Hay muchísimas personas que me están viendo en este momento, y puede ser que tú eres Simón Pedro, y en esta mañana un hombre llamado Jesús se va a presentar frente a ti y te está diciendo: tú vas a ser un Pedro. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué quiere decir con esto. Y es que muchas personas a lo largo del tiempo de su vida están aferrados a una cosa, a su profesión, a su trabajo. Pero hay algo impresionante, y es cuando tienes un encuentro con Jesús. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tú lo que era ser abogado, médico, pasa a un segundo plano, y Dios prepara algo especial para ti. Y yo siento que hay personas que me están viendo que van a ser pastores. Hay grandes adoradores, profetas, evangelistas. Pero en este momento tú eres como Simón Pedro, que eres un pescador que anda por la vida. Pero en esta mañana se presenta un hombre que se llama Jesús y te ofrece una vida alterna. Te va a ofrecer una vida alterna en esta mañana. Hay algo, y es que en tu vida es un secreto lo que Él quiere hacer contigo. En tu vida es un secreto lo que Dios va a hacer contigo. Es un secreto dentro de ti. De pronto ahorita, ¿cómo te ves? Como un pescador, y no sabes de pronto qué quiere Dios contigo, qué va a hacer Dios contigo. A mí me pasó en un tiempo en el que yo decía: ok, yo me siento como un estudiante, y Él dijo: pero tú vas a ser alguien grande. Y para nosotros es un secreto lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Hay algo lindo, y es que este hombre llamado Simón Pedro llegó a ser un apóstol. Este fue un gran apóstol y un gran hombre de Dios. Pero mi pregunta es: ¿por qué Él no le dijo ya serás Simón Pedro, sino que ahora serás un apóstol? ¿Por qué no le dijo apóstol? Porque Él le dijo Pedro. Porque Él le dijo y le recordó a él que va a ser un pescador de hombres. ¿Por qué no le dijo: oh, tú sígueme, ven en pos de mí
y serás un apóstol. ¿Por qué le dijo serás un pescador de hombres? ¿Y saben qué me mostró Dios? Que lo que Dios va a hacer contigo va a ser muy grande. Va a ser muy grande, hombre, mujer. Pero Dios jamás va a dejar que te olvides el de dónde te va a sacar. Ese hombre, Simón Pedro, era un pescador, y Dios le dijo: vas a ser un pescador de hombres. Y cuando leí esto, yo veía cómo Dios estaba recordándole que va a ser alguien grande, pero también le estaba diciendo: nunca olvides de dónde tú vas a salir, de dónde saliste, de dónde Dios te sacó. Lo que Dios va a hacer contigo es tan grande que ni siquiera tu imaginación logra comprender lo que Dios va a hacer contigo. La razón por la que le dijo que va a ser un pescador de hombres era, y no un apóstol, era porque le estaba recordando de dónde lo sacó y a dónde lo va a llevar. ¿Saben por qué le dijo pescador de hombres? Porque Dios siempre quiere recordar que las almas son lo primero. Un apóstol es un título que se ganó Pedro por seguir a él, pero él estaba diciendo: no olvides que las almas son primero. Y este es el propósito por el cual Dios lo iba a hacer un apóstol. Pero quiero que miremos algo que le ocurrió a este hombre, y aquí vamos a ir hacia lo más alto de este hombre. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 16 versículo 13. Mateo capítulo 16 versículo 13. Y aquí se viene lo bueno. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús estaba con estos hombres y él les dijo: ¿quién creen que es este? Y empezaron a decir: Juan el Bautista, Elías. Empezaron a preguntar y a decir un montón de nombres, pero nadie le acertó al que era. Pero miremos quién fue el que acertó y supo quién era ese hombre. Versículo 15: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16 dice: respondiendo ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón Pedro le dijo a Jesús quién era. Él le dijo: yo sé quién eres tú. Yo he visto los milagros que tú haces, Jesús. Yo he visto cómo endemoniados son libres. Yo he visto que tú eres el Mesías. Y miren lo que le respondió Jesús, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice: y yo también te digo, tú eres ¿quién? Pedro. Jesús no le dijo: tú eres Simón Pedro. Solamente le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, contra ella. Y miren esto tan impresionante. Jesús le dijo: tú supiste quién era yo, y ahora serás llamado Pedro. Y quiero aquí resaltar un punto. Y todas las personas que conocen a Jesús no vuelven a ser las mismas. Y hay algo que me impresionó, y fue que ese hombre era Simón Pedro. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, él le dijo: ahora yo también te digo que tú eres Pedro. Y miren esto tan impresionante que me llegó al corazón. Cuando tú llegas a conocer a Jesús,
Jesús también te da una identidad a ti. Este hombre era Simón Pedro, y cuando se encontró con Jesús, Jesús le dio una identidad. Pero ¿qué tuvo que hacer primero este hombre? Tuvo que reconocer que él era Jesús. Él no se convirtió en Pedro sino hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Él, hasta que tuvo ese encuentro con Jesús, fue que él le dijo: a partir de ahora tú eres Pedro. Y miren lo que dice tan lindo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dice: y de ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿En qué momento el pescador que nadie sabía quién era, el pescador que estaba tranquilo con su hermano, se convirtió en un hombre que va a hacer cosas grandes? ¿En qué momento se convirtió en un hombre que va a hacer cosas grandes? Me impresiona cuando dice: te voy a entregar las llaves. ¿A qué horas este pescador se convirtió en este hombre? Y fue en el momento en el que reconoció a Jesús. Y la pregunta es: ¿cómo reconozco a Jesús? En ese tiempo él tuvo que encontrarlo y verlo cara a cara, y vio lo que él hacía. Pero en este tiempo la forma de reconocer a Jesús y conocerlo es en la oración. Cuando en este capítulo, y como lo estamos leyendo, él lo conoció porque estaba con él, porque lo veía. Pero tú y yo, la forma en la que lo podemos conocer es en la oración. Y sabes que prepárate, tú que me estás viendo, porque cuando conozcas a Jesús, Él te va a cambiar el nombre. Él te va a cambiar el nombre, y ya no vas a ser Simón Pedro, sino que ahora vas a ser Pedro. Pedro, el que tiene los cielos abiertos. Pedro, el que va a hacer las cosas más grandes. Y déjame decirte algo a ti que me estás viendo, y es que dentro de ti hay un Pedro. Dentro de ti hay un Pedro. Hay un Pedro que aún no has descubierto. Dentro de ti hay un Pedro, y ese Pedro no solamente es una asignación, es un propósito que Dios tiene para tu vida. Porque antes de que Pedro lo reconociera, Jesús ya había dicho: tú serás Pedro. Tú serás Pedro. Sobre ti voy a hacer cosas grandes. Sobre ti van a haber muchas cosas que ni tú te imaginas. Y quiero que miremos algo importante, y es: ¿cuál es la definición del nombre de Pedro? ¿Cuál es la definición del nombre de Pedro? Y encontré que la definición del nombre de Pedro también es traducida como piedra. Piedra. ¿Qué significa esto? Que cuando él tuvo el encuentro con Jesús, él le dijo: a partir de ahora ya no serás el pescador que le tiene miedo a cosas, que le da miedo, sino que le dijo: a partir de ahora serás una roca. Serás una roca. Sobre Simón no puedo construir, pero sobre Pedro, que es una roca, voy a construir cosas grandes. Sobre Simón no puedo, porque Simón es el pescador, el que le da miedo las cosas, pero sobre la piedra, que es Pedro, voy a construir cosas grandes. Voy a hacer cosas grandes sobre ti. Cuando lo conoces, cuando conoces a Jesús, te vas a ver como una piedra. Tú que me estás viendo, cuando conoces a Jesús y lo identificas, te vas a volver una piedra. No vas a ser como la arena. ¿Y sabes qué significa también esa piedra que Él va a hacer en ti? Que Dios puede confiar sobre ti cosas, que Dios puede construir sobre ti, y sabe que no te vas a caer. Y hay algo impresionante, y es que Dios me dijo
que hay muchos líderes, muchos pastores, muchas personas que en este tiempo, aunque son de cargos grandes, siguen siendo como Simón Pedro. Simón Pedro es como esa arena que se deja caer. Pero hay personas que se van a levantar en esta mañana, que van a decir: yo voy a ser como Pedro. Jesús, quiero conocerte, cámbiame el nombre. Ya no quiero ser el mismo líder que se cae fácilmente. No quiero ser el mismo líder que tiembla en los momentos difíciles, sino quiero ser como Pedro. Quiero ser una roca. Quiero que me entregues las llaves de cosas que no he visto, de cosas que jamás me imaginé. Quiero ser como Pedro. Y yo desato que cuando tengas ese encuentro con Jesús en esta mañana, te vas a volver como una roca que no se va a mover y sobre la cual Dios va a confiar cosas. Dios sobre ti va a confiar personas, va a confiar liderazgos, va a confiar lugares, pero Él no lo puede hacer sobre Simón Pedro. Él necesita hacerlo sobre Pedro. Pero vamos a leer algo, y aquí ya se pone medio fea la cosa. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aquí está hablando de Jesús. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí estaba otra vez este hombre llamado Simón Pedro, y estaba en medio de una tormenta. Y quiero que miren algo, y es que Jesús ya le dijo: tú no vas a ser Simón Pedro, sino que ahora serás Pedro. Ahora serás Pedro. Pero pasó algo en la vida de este hombre, y quiero que sigamos leyendo, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero entonces enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hay cosas que van a parar a este Pedro. ¿Usted cree que este hombre, Jesús le dijo: vas a ser una roca? Pero usted cree que este hombre, el diablo lo quiere dejar tranquilo, lo quiere dejar en paz. Hay una cosa que descubrí que se está metiendo sobre los hijos de Dios. Cuando Dios te llama a ser un Pedro, hay algo que se va a levantar contra tu vida, y es una palabra llamada temor. Es una palabra llamada temor. Y miren lo que dice: estos discípulos, al verlo andar, se turbaron y les dio temor y les dio un miedo de ver a ese hombre. Ellos habían visto a Jesús arriba, pero después se les apareció en el mar de la nada. Y aquí ocurre algo difícil, y es que dejaron que entrara el temor en su vida. ¿Qué causó el temor? Ese temor que tuvieron estos hombres, ¿qué causó en ellos? Que no vieran a Jesús, sino que vieran a un fantasma. Cuando llega este temor en tu vida, hombre, mujer, cuando Dios te llama a hacer algo grande, llega un temor. Y ese temor hace algo en ti, y es que no veas a Jesús. En esta barca estaba ese hombre llamado Pedro también, y no lo reconoció. Vieron a un fantasma. Y el temor hace que en tu vida ya no veas a Jesús, que quites tus ojos de Jesús. Y estos hombres empezaron a colocar sus ojos en el viento, en la tormenta, en el momento difícil. Estaban tan perdidos que ya yo creo que no entendían nada de lo que estaba pasando. Leamos
el versículo 28 a ver qué pasó con este hombre. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay algo, y es que Jesús, cuando vio a este hombre, lo vio aún como ¿quién? Como Pedro. No le dijo en este versículo: y le respondió Simón Pedro, sino que seguía todavía Pedro, el hombre que estaba firme sobre la roca. Aún seguía ese hombre que no se movía frente a ninguna cosa. Y él le dijo: ven, dile que venga aquí hasta las aguas. Y este hombre tuvo un momento en el que yo creo que vio a Jesús y sintió una paz. Y aquí hay un secreto, y es cómo yo puedo sacar el temor de mi vida. ¿Cómo puedo sacar el temor que quiere entrar en mí? Y es: pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Estos hombres estaban viendo a un fantasma, pero si ellos hubieran puesto sus ojos en Jesús y no se hubieran dejado distraer por las demás cosas, hubieran visto lo que realmente estaba frente a ellos, que era Jesús. Yo les hago una pregunta: ¿será que un huracán puede contra una roca? ¿Será que un huracán puede tumbar esa roca? ¿Será que un huracán, será que un momento difícil puede derrumbar a ese hombre de Dios que hay dentro de ti? ¿Será que ese momento difícil va a poder tumbarte, te va a tirar al piso? Les digo algo: esa roca no se va a mover en ti. Esa roca no se puede mover en ti. Esa roca no se va a mover en ti. Pero hubo algo que ocurrió en este hombre, y fue que Pedro se dejó llenar de ese temor. Y sigamos leyendo qué más dice. Versículo 29. Y le dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Y Pedro, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí, Pedro? ¿Qué pasó con la roca? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas personas que me están viendo han dudado del llamado que Dios tiene con ustedes. Jesús ya te dijo que vas a ser una roca, pero ¿por qué dejaste que el temor te llenara? ¿Por qué dejaste que el temor volviera a ti, Pedro? Yo te dije que eras Pedro, no te dije Simón Pedro, te dije Pedro, porque en ti vi la roca, pero tuviste temor. Tuviste temor cuando ya estabas aquí en el momento difícil. Tuviste temor cuando ya estabas en este momento difícil, cuando miraste a los lados y viste que ya todo estaba mal. Muchos cristianos, a pesar de que Dios te llama como un gran hombre de Dios, el temor te puede derrumbar. Y la única cosa que en la que quiero que te enfoques en esta mañana es el temor. ¿Será que el temor ya llegó a tu vida y volviste a ser el mismo pescador? ¿Quieren saber algo? Después de que este hombre tuvo temor y dudó, cuando volvió a ser el mismo pescador. Volvió a ser el mismo Simón Pedro. Volvió a ser el mismo pescador común y corriente. Y este hombre que era llamado a ser piedra, volvió a ser el hombre que dudaba. Te reto en esta mañana a que salgas del barco, a que salgas de esa barca
y no tengas miedo. A que en este momento difícil Dios me dijo a mí que yo voy a ser un predicador. Dios me dijo a mí que yo voy a ser un pastor. Dios me dijo a mí que voy a ser un profeta, un apóstol, un evangelista. Y te reto a que en este momento difícil no tengas temor. No tengas temor. Lánzate a las aguas, bájate de ese barco. No tengas temor, porque dentro de ti hay un Pedro, hay una roca que no se puede mover. ¿Por qué Jesús le dijo a ese hombre: vente para las aguas? Porque Jesús dentro de él veía que podía confiar en él. Pero este hombre dejó que el temor llenara su vida. Pero quiero que miremos qué ocurrió más adelante. Mateo capítulo 14 versículo 33. Después de que ocurrió toda esta locura en las aguas, vino él aquí y todos dijeron: él nos salvó. Y aunque Pedro tuvo temor, salieron salvos y Jesús calmó la tormenta. Y mire lo que dice: y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y después del temor que tuvo este hombre, se dieron cuenta que este era Jesús. Pero el temor hizo que se confundieran y vieran dizque a un fantasma. Y ocurrió algo muy difícil después con la vida de este hombre. En este versículo solamente dice Pedro, 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 Pedro. Pero quiero que leamos más adelante. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 21 versículo 15. Juan capítulo 21 versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: ¿a quién? Lea, ¿qué dice ahí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo: ¿a quién? Simón Pedro. Después de que era Pedro la roca grande, volvió a ser Simón Pedro, el mismo pescador. Después de que dejó que entrara el temor, Jesús, miren tan lindo, Jesús no lo dejó morir. A pesar de que Pedro dudó de él, Jesús no lo dejó morir. Pero este hombre volvió a ser Simón Pedro. En este versículo, Jesús ya había muerto y había resucitado. Y todos estaban viendo al Jesús resucitado. Jesús ya había resucitado de la cruz y todos estaban viendo a este hombre. Y cuando Jesús se le presentó, cuando vio a Pedro, no vio a Pedro, vio a Simón Pedro, el primer hombre con el que se había encontrado. Tuvo un encuentro como el que leímos empezando la prédica, donde él lo vio y vio fue a Simón Pedro. Y cuando vio a Simón Pedro, dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en este momento apareció otra vez alguien llamado Pedro y dijo, se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. En este momento, Simón Pedro volvió a la vida de este hombre. Ya no era Pedro, sino que volvió a ser Simón Pedro y se fue al piso. Jesús, cuando lo vio, Jesús no estaba viendo a Pedro, sino a Simón Pedro, el hombre que dejó que el temor llegara a su vida. Eso es aparentemente ante los ojos de los hombres, pero quiero que vean algo. Cuando él estaba preguntando esto, a pesar de que él ya era un pescador, a pesar de que él otra vez volvió a lo que era antes, Jesús
dentro de él decía: yo aún veo a Pedro, yo aún veo a Pedro. Yo no sigo viendo a Simón Pedro, yo aún veo a Pedro, el hombre que es una roca, el hombre que no se deja mover con cualquier cosa, el hombre que fue creado para ser pescador de hombres. Aunque el temor te ganó, yo te sigo viendo a ti, Pedro. Yo te sigo viendo a ti, pastor. Yo te sigo viendo a ti, líder, a ti, evangelista, a ti, joven, a ti, hombre. Dios dice: aunque pasaste por el momento difícil y no lo entendiste, dentro de ti aún sigo viendo a Pedro. Aún sigo viendo a Pedro. Aún sigo viendo a ese hombre. Y yo creo que él decía: qué pregunta tan boba, qué pregunta tan boba me está haciendo Jesús. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes yo qué creo? Que estaba sintiendo Simón Pedro. Él estaba diciendo: Jesús aún ve a Pedro dentro de mí. Jesús aún ve a la roca dentro de mí. Él aún ve a un pastor. Él aún ve a un evangelista. Ante los ojos de los discípulos, de los hombres, vieron al temeroso, vieron al que le dio miedo. Pero Jesús volvió y se le apareció después de resucitado, y él veía a Pedro. Él veía a Pedro. Él veía un hombre en el que él podía confiar. Jesús aún veía a ese Pedro en el cual podía ver cosas grandes. Aún veía a ese Pedro que iba a hacer cosas grandes. Yo creo que Pedro pensaba: estoy seguro de una sola cosa: Jesús aún tiene fe en mí. Jesús aún cree en mí. Jesús aún ve a alguien dentro de mí. Y quiero que vean lo que ocurrió. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando yo sea viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme, sígueme. Aunque estás en el piso, sígueme. Aunque te dejaste por el temor, sígueme. Aunque estás en el piso, sígueme. Aunque la gente vea a un hombre temeroso, él dice: Pedro, sígueme. Pedro, levántate. Pedro, sígueme. Roca, levántate. Roca, sígueme. Y miren lo que ocurrió. Volviéndose, ¿quién? Versículo 20, ¿qué dice? Volviéndose Pedro. Ya no le dijo otra vez Simón Pedro, sino que Jesús volvió a ver en él a Pedro. Volvió a ver en él la roca que no se movía. Volviéndose Pedro, vio que se le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo en el que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te había de entregar? Después de eso, quiero que fijen el versículo 20 donde dice: volviéndose Pedro. Y después de que estuvo Pedro, volvió a ser Simón Pedro. ¿Sabía algo? Después de este versículo, nunca se le volvió a llamar como Simón Pedro. Después de este versículo, siempre lo llamaron como la roca. Siempre lo llamaron como el hombre que se puede confiar. Siempre lo llamaron como el hombre grande. Siempre lo llamaron como Pedro, el hombre que aunque tuvo temor, Jesús seguía viendo algo grande en él. Y yo sé que muchos de ustedes han pasado por momentos difíciles, pero Dios dice: dentro de ti aún veo a un Pedro. Aún veo a Pedro. Y quiero que en esta mañana, ahí donde tú estás, le digas al Señor: Señor, perdóname si en muchos momentos me he vuelto como Simón Pedro, el pescador de hombres, el hombre que tiene temores, el hombre que tiene inseguridades, el hombre que aunque desde el principio dijiste que iba a ser alguien grande,
en este momento tengo temor. En este momento tengo temor. Y creo que ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, le digas: yo no quiero ser Simón Pedro. Señor, perdóname porque he tenido miedo de ganar almas. He tenido miedo de predicar. He tenido miedo de ganar a mi familia. A veces pienso que no voy a llegar a ser esa roca que tú ves en mí. Perdóname, Señor, porque a veces he dejado que ese pescador sea más grande. Perdóname, Señor, porque cuando te fallé volví a lo mismo. Perdóname porque aunque estaba en las aguas y vi que tú me salvaste, aunque estaba en el momento difícil y vi que tú me sacaste, volví a lo mismo. Volví a lo mismo. Pero yo sé que en esta mañana tú aún ves algo dentro de mí. Tú aún ves a un Pedro dentro de mí. Tú aún ves a alguien grande dentro de mí que está diciendo: te amo, te amo. Aún ves a un Pedro, a una roca que no se mueve. Hay algo que ocurre, y es que cuando paras de seguir a Jesús, paras de convertirte en lo que Él quiere para ti. Y quiero que en esta mañana, ahí con tus ojos cerrados, le digas: quiero ver al Pedro que hay dentro de mí. Quiero ver al hombre que no se mueve con nada. Quiero ver al hombre que aunque en el momento difícil tuvo temor, tú sigues creyendo en Él. Y yo veo como líderes de Casa de Paz, hombres de Dios, pastores, aunque tuviste temor y le fallaste, aunque a veces no entiendes cómo vas a llegar a ser ese hombre, déjame decirte que Dios ya no te va a llamar como Simón Pedro, sino que a partir de ahora, cuando te acerques a Jesús en esta mañana, Jesús te va a volver la identidad y te va a decir: así como tú me reconociste como el que te sacó de la barca, yo te voy a reconocer como Pedro. Así como tú me reconociste en el momento difícil, yo te voy a reconocer como Pedro, el hombre que no se mueve, la mujer que no se mueve, el hombre que está firme en los brazos de Dios. La Biblia nunca más volvió a llamar a Simón. La Biblia después de eso llamó a Pedro, lo llamó Pedro. Y a partir de esta mañana, a ti jamás te van a volver a reconocer como el hombre temeroso, el hombre que tiene temor, el hombre que es un pescador, sino que a partir de esta mañana verán en ti a Pedro, verán en ti al hombre que puede confiar Dios, verán en ti un hombre en el cual Dios va a construir cosas grandes. Espíritu Santo, te pido que en esta mañana a cada persona que está viendo este mensaje le cambies el nombre. Y quiero que hagas algo. Si tú aún no conoces a Jesús, si es la primera vez que te invitaron a que te conectaras a este mensaje, déjame decirte algo. Si aún no conoces quién eres, déjame decirte, igual que Jesús, antes de que seas alguien grande, vas a ser un pastor, vas a ser un evangelista, vas a ser un hombre que va a ganar mucha gente. Pero necesitas en esta mañana conocer a Jesús. Necesitas estar en oración. La oración es la que va a hacer que lo conozcas a Él. Y cuando tú conoces a Jesús, Jesús dice: yo te conozco a ti. Yo conozco a ese hombre grande que hay dentro de ti. Y quiero que en esta mañana, si tú te conectas por primera vez, pongas la mano en tu corazón y le digas: quiero conocerte, Jesús.
Así como Pedro reconoció que tú eras Jesús, yo quiero reconocerte a ti en esta mañana. Y yo te digo algo de parte de Dios. Tú que lo estás reconociendo, a partir de ahora vas a ser una persona que no va a morir ante los momentos difíciles. No vas a ser una persona que a partir de ahora no va a morir en las tormentas. Y Jesús en ti va a colocar una roca en la cual va a construir cosas grandes. Y ahí donde estás, dile: Señor, te reconozco en mi vida como el que me salva. Te reconozco en mi vida como el que me ha sacado de los momentos difíciles. Te reconozco en mi vida como el hombre que ve cosas grandes en mí. Y te pido algo: sáname. Sácame de este momento difícil. Sácame de mis inseguridades. Sácame de mis dudas. Saca el temor que hay en mi vida. Y a partir de ahora te recibo en mi corazón. Te pido que a partir de ahora seas reconocido en los cielos como tu hijo. Y que si algún día llego a partir de la tierra, me voy a encontrar contigo cara a cara. Y sé que tú vas a ver ese hombre grande que dijiste en un momento. Espíritu Santo, bendice a cada persona que se conectó en esta mañana. Y te pido que les cambies el nombre. En esta mañana ya no se verán a Simón Pedro, sino que en esta mañana verán a Pedro dentro de ti. En esta mañana Jesús está viendo a Pedro dentro de ti, mujer. Está viendo a Pedro dentro de ti, hombre. Está viendo a Pedro dentro de ti, pastor. Dentro de ti, pastora. Aunque le fallaste, Dios dice: yo sigo viendo al hombre de Dios. Yo sigo viendo a la roca. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra, Señor. Y te pido que levantes a Pedro. Levantes a Pedro en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y nos vemos en nuestros devocionales el día de mañana, lunes 6 de la mañana, y el día viernes a las 6 de la mañana. Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Amén. Allá en su casa, denle un aplauso a Jesús por toda la palabra, por la que ha hecho. Y creo que el Señor está restaurando vidas, está restaurando personas, y creo que Él lo va a hacer. Y creo que así como dijo Juan Manuel, la gente estaba en tormenta, en temor y en susto, porque no había visto a Jesús a los ojos. Creo que llegó el momento de mirar a Jesús a los ojos, de entregarle todas sus cargas, todas sus dificultades. Y creo literalmente que vamos a entregar la economía. Yo creo que es mejor que el Señor maneje mi economía y yo no la maneje con errores. Creo que a veces nos falta la revelación de ver a los ojos a Jesús y decirle cómo Jesús es capaz de convertir lo poco en mucho. Cuando la gente entregó su hambre, su dificultad, el Señor tuvo la capacidad de multiplicarlo en 5,000 panes, 5,000 peces. Y creo que Dios lo va a hacer igual con usted. Así es que le pido que tome su ofrenda, tome su diezmo, tome su voto, y creo que Dios lo va a hacer ahí. ¿Dónde está? Tómelo y deje que Dios lo haga. Padre, en el nombre de Jesús, así como tú calmaste la tormenta, así como ellos vieron cosas imaginarias, yo te pido, Señor, que hoy quites el temor a la ruina, el temor a las cosas incorrectas, Señor, el temor al fracaso. Y determino que te miraremos a los ojos. Y cuando miremos financieramente, económicamente, nuestra provisión a Jesús a los ojos, la tormenta calmará, Señor, y tú entrarás en nuestra vida. Y cuando Jesús entra en nuestra vida,
todo está bajo control. Así es que, Señor, esta ofrenda, este diezmo, esta donación es diciéndote: Señor, creo en ti, creo en lo que tú haces. Mira que te lo pido, Señor, y bendigo cada empresa, bendigo cada persona, y te pido, Señor, abre las puertas, Jesús. Así como le dijiste, Pedro, a ti te daré las llaves, Señor, que tú puedas entregar las llaves para abrir contratos, para abrir negocios, y que sean hechos en el nombre de Jesús. Por misericordia te lo pedimos en el día de hoy. Gracias, hijos. No olviden, dentro de 8 días nos vemos, los amamos. No olviden las reuniones el martes, el jueves y el viernes en la mañana. Estamos haciendo casa de oración. Dios los bendiga. Gracias, Señor, porque en tu nombre yo soy más que un vencedor. Gracias, Señor, tú me das paz y libertad. Yeah. Gracias, Señor, porque en tu nombre yo soy más que un vencedor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Soy un vencedor. Aleluya, aleluya.
vencedores.